A ver, Hola. hola. A ver si se va Ah, conectando alguien por aquí. sí, somos seis de momento. Muy bien. Buenas a todos. Bueno, Hola a todos. podemos esperar un par de minutos Sí, y empezamos. muy bien. ¿Vale? Venga, para empezar, antes de nada, ¿podrías explicarnos un poco quién eres, a qué te dedicas? Vale, os voy Candidato? contando así mientras se conecta la gente, si queréis. Sí, por Vale. favor. Yo soy Cristina, soy psicóloga infantil em, y me he ido dedicando un poquito, sobre todo, a la parte relacionada con niños con TEA, con trastorno del espectro del autismo. Aunque he ido haciendo cosas un poco de todo y ahora soy psicóloga infantil en general, llevo un poquito casos de, de todo dentro del mundo infantil, niños con TDAH, con trastornos del espectro del autismo, con dificultades a nivel emocional, dificultades a nivel de aprendizaje, un poquito de todo. Bueno, Estoy trabajando en un centro que hemos abierto ahora que se llama Somnipsicología, que por eso me conecto desde aquí. Y, y nada, aquí estoy. eh, ¿y cuándo decidisteis montar Somni? Es una apuesta bastante arriesgada ahora mismo, tal como está yendo todo. A ver, era una idea que teníamos así poco estructurada entre unas compañeras y yo antes de toda esta situación que tenemos ahora. Eh, y cuando empezó todo en marzo del año pasado, hubo un momento así crucial que estábamos todas un poco dubitativas, en plan, ¿lo hacemos ahora? No, sí, no. Y al final, justamente ver el impacto que estaba teniendo todo esto en el estado emocional y la salud mental de todas las personas, de todas las edades, fue un poco lo que nos hizo lanzarnos a, ostras, este servicio es necesario y es necesario ya, no de aquí un tiempo, ¿no? Hay mucha gente que necesita ya esta ayuda y si no damos el paso ahora, pues de aquí un tiempo no será lo mismo, no será igual de útil, ¿no? Y nada, aquí estamos. Claro, yo imagino que la situación está que nos hemos encontrado de golpe desde hace casi un año. Ahora, pues, entre estar en casa y tal, hace que te puedas plantear mucho más el emprender, el tener un negocio propio y tal. Pero, claro, en tu sector, ¿cómo ha tenido que afectar eso a los niños? Por ejemplo, tú que eres más infantil. Uf, la verdad es que nosotras vimos una afección muy importante durante el confinamiento total. Eh, los niños estaban completamente revolucionarios, todo el cambio de estructura, el dejar de ir al colegio, estar encerrados en casa, ver los parques precintados, los ratos que podían salir después cuando empezaron a poder salir, fue un shock muy importante, ¿no? Me imagino que todos aquellos que tienen hijos y que han tenido que estar conviviendo con los niños en casa durante todo este tiempo, pues lo sabrán decir muchísimo mejor que yo, pero la verdad es que un poco lo que nos transmitían los padres era esta desesperación de niños alborotados por la casa, que era imposible conseguir que hiciesen las actividades que les proponían del colegio, que costaba que se conectasen a las videollamadas o los propios niños te decían, pues que qué palo, ¿no? Y se conectaban a la videollamada porque, claro, nosotras también estábamos haciendo intervención por videollamada y también era, pues que qué palo, es que te venían en pijama y ya los veías correteando por la casa, ¿no? Ha sido muy complicado. Y Claro, después del volver también ha sido complicado. Entonces, adaptarse a todas estas medidas, medidas tan cambiantes, los niños en muchos sentidos ya no saben bien ni cómo está la situación, ni qué es lo que les toca hacer ahora, ni qué no, ya te miran como, oye, ¿y ahora qué? Dame respuestas, porque no tienen mucha idea ya. hombre, si ya es complicado para nosotros el cambio de paradigma de trabajar desde casa, todo esto para un niño, de golpe, dejar de ir al colegio, tener que seguir haciendo las actividades del colegio sin estar allí, concentrado en casa, con todas las distracciones que hay. Claro, me imagino que tiene que ser una locura. Recuerdo, por ejemplo, al principio,
cuando dejaron salir a los chicos que tenían TEA, que también se liaban unas tremendas, que te encontrabas que salían por la calle, vecinos insultando, problemas por todas partes. ¿Cómo tiene que ser una terapia con estos chicos vía online? Complicada. Enseguida veías pues que cogían el ordenador y iban correteando por la casa, que se ponían muy nerviosos, ¿no? Que no se querían conectar o desaparecían y los perdías de la vista. Era complicado. Aún así, yo tengo que decir que estoy sorprendida del cambio madurativo que han hecho los niños con todo esto, ¿no? De la aplicación y la implicación que han tenido eh, respecto a todos estos cambios para querer ir a mejor, lo conscientes que son de lo complicada que es esta situación. La verdad es que ha sido alucinante y se aplicaban muchísimo en querer hacer las cosas bien. Hay que decir que con el tiempo es como que les cuesta mantener todo esto, pero aún así están muy concienciados. Incluso a veces sorprende porque para depende de qué cosas parece que más que nosotros y todo, ¿no? Llama la Seguro, atención. al final los niños son una esponja para todo. Entonces, supongo que son más fáciles de adaptar a este tipo de situaciones. Esperemos, porque parece que, bueno, se alarga un poco más. Actualmente seguís haciéndolas, toda la consulta, toda la terapia vía telemática. No, ahora lo que estamos haciendo es que los casos más mayores y que pueden seguir una terapia telemática, la verdad es que incluso ellos mismos prefieren hacer una terapia telemática. Entonces, mis compañeras Judith y Laura mayoritariamente hacen visitas telemáticas. Pero los niños muy pequeños o que les costaba mucho ponerse delante de las pantallas y esto, ahora como centro psicológico con las medidas de seguridad actuales, podemos abrir, podemos estar haciendo terapia. Entonces, sí que maximizamos las medidas de seguridad, pero sí que podemos hacer una terapia propiamente dicha con los niños presencial, que claro, con los más pequeños es mucho mejor, ¿no? Podemos sacar mucho más provecho. Ahora que sacas el tema, exactamente, o sea, ¿a qué os dedicáis en Somni? O sea, no solo trabajáis con niños, también trabajáis con todas las franjas de edades. ¿Cuántas personas sois? Nosotras somos 4 psicólogas y justamente buscamos eso. Somos 4 profesionales especializadas en 4 rangos de edad completamente distintos. Mi compañera Laia está especializada en los más peques, en la etapa infantil, es decir, hasta 6 años. Mi compañera Judith en toda la etapa adolescente, preadolescente, juventud y así. Y Laura en juventud y adultez. Y ella también está especializada en toda la parte de team building, empresa, etcétera. Y yo toda la parte de infancia en la etapa de educación primaria. Entonces, así cubrimos un poco todos los rangos de edad porque era uno de nuestros principales objetivos dentro de Somni, que era cubrir todos los rangos de edad y también las distintas áreas donde se mueven las personas y donde pueden tener distintos conflictos y distintas situaciones que tratar las personas, ¿no? Tanto el área más pedagógica relacionada con el colegio, y es por ello que tenemos extraescolares terapéuticas relacionadas con reeducaciones, tanto el área emocional como el área laboral, un poco todo. También incluimos mucho a la familia dentro de todos los procesos terapéuticos, tanto en adultos como en niños, y queremos cómo llenar todos estos espacios en los que puede haber necesidades terapéuticas para todas las personas, que todo el mundo pueda estar incluido aquí dentro. ¿Y dónde estáis ubicados? Porque bueno, En no lo hemos Vilassar de hablado. Mar, justo delante de la estación de tren de Vilassar. Bueno, ahora, bueno, nosotros, como bueno, ya hemos hablado, como sabes, nosotros somos una empresa dedicada a la robótica educativa, a las actividades en construcción, en robots para escuelas, formaciones en STEM. También nos o sea, queremos diferenciar por edades también. O sea, por eso en esta primera entrevista contactamos con una psicóloga infantil, contigo, que está más especializada en niños, bueno, y en TEAs, etcétera. ¿Tú crees que los tipos de productos que nosotros tenemos, los robots, la construcción, las manualidades, son útiles en tu trabajo?
Mucho, sin ninguna duda. Un poco, sobre todo en el área infantil, que es la que yo más conozco, pero también sé de primer grado, viendo a mis compañeras que con adultos también lo hacen en parte. Nosotros siempre buscamos que todo el trabajo que hacemos a nivel psicológico y psicopedagógico con los niños sea a través de actividades lúdicas, actividades que los niños disfruten, porque al final el aprendizaje que haces sobre algo que disfrutas y sobre algo que te da igual es muy distinto, ¿no? Entonces, siempre intentamos favorecer que todo el trabajo sea a través de actividades lúdicas, y más lúdico que actividades de robótica, manualidades, juegos de construcción, pues poco se me ocurre, ¿no? Para muchos niños. Entonces, yo creo que sí ya es un primer paso, ya es algo que de por sí les estimula. Y además te permite mucho trabajo de objetivos terapéuticos a través de ellos. Por ejemplo, yo a nivel de robótica tengo que decir que no tengo mucha idea y que no lo utilizo mucho, pero a nivel de juegos de construcción son un pilar para mis terapias. Los utilizo día sí día también con todos los niños, porque te sirve como herramienta para trabajar un abanico muy grande de objetivos terapéuticos con los niños. Bueno, si quieres, yo te puedo enseñar algunas cosillas que tenemos nosotros. Creo Vale. que además encajan bastante con lo que tú dices, las manualidades, el do it yourself, algo que se ha puesto tan de moda últimamente, que ha crecido, ha sido un boom, hay ferias, hay de todo, es impresionante cómo es aplicable al mundo terapéutico y lo interesante que puede ser. Mira, esto, por ejemplo, ¿se ve? Sí. Sí. Son como unas espumitas pequeñas hechas de célula de patata. No son tóxicas. Si los niños se lo comen, pues tienen esa manía. Importante, es importante, es importante. Sí. Se hacen figuritas y además se pegan con agua, o sea, sin pegamento, sin... Esto, por ejemplo, una motito. Son muy fáciles de hacer, son manualidades que pueden ayudar muchísimo, pueden crear una cierta confianza, dar mucho a la creatividad. ¿Tú crees que este tipo de cosas serían, o sea, este tipo de productos, de juegos, de construcción, serían útiles? ¿Los podrías utilizar tú? Ostras, sí, muchísimo, la verdad. Yo ya de por sí, así viéndolos, creo que son muy importantes para trabajar todo lo que son funciones ejecutivas, ¿no? Todo lo que es a nivel atencional, memoria de trabajo, planificación, el pensar cómo las tienes que pegar, en qué orden. Pienso que eso es muy importante y te ayuda a trabajar un montón de cosas que luego en el día a día tienes que ir aplicando, ¿no? Porque al final la planificación te sirve para todo, también te sirve para hacer unos deberes, también te sirve en el mundo laboral para poder trabajar, pero también te sirve para ir al supermercado y comprar lo que realmente necesitas para hacer la comida de mañana, ¿no? Pienso que son cosas que son muy importantes de trabajar y que a través de esta herramienta puede ser muy útil porque puedes ir favoreciendo que sea el niño quien vaya pensando cómo tiene que ir haciendo toda esta planificación, cómo las tiene que ir poniendo, en qué posiciones, cómo tiene que ir, pues no sé si se mojan en agua o se le echa un poquito de agua, pero cómo tienen que ir haciéndolo, cuál es el orden para posteriormente hacer algo estructurado, ¿no? Entonces pienso que puede ser muy útil, la verdad. Esta es, digamos, uno de nuestras de los productos que tenemos, que es más dirigido al público más infantil, que esto es totalmente seguro, tienes con un poco de agua montas figuras. Las manualidades, bueno, hemos escrito un post esta última semana sobre los beneficios de la robótica educativa, de la construcción y tal, en el que hablamos de que sí que te ayudan a mejorar, por ejemplo, la motricidad, te pueden ayudar a aprender lenguaje científico, a trabajar en equipo. Pero para mí una de las cosas que más me gusta, que más me sorprende de este tipo de productos es que creo que te ayudan a tolerar la frustración. O sea, a saber que equivocarse no es negativo, sino que es parte del aprendizaje. Tú empiezas a construir algo, hostia, se derrumba, hostia, se rompe. Es parte del proceso de aprender a equivocarse. Creo que arreglar ese tipo, no arreglar, sino corregir ese pensamiento de estoy frustrado porque me he equivocado, ya no valgo para esto, es una cosa que se puede corregir con este tipo de productos, con la robótica. Algo que puede hacer que el niño entienda que equivocarse es algo positivo. No sé Sí, qué. la verdad
es que desde el mundo de la psicología la tolerancia a la frustración es una de las cosas que más trabajamos. Yo creo que cualquier padre o madre de niños que vayan a un psicólogo estarán de acuerdo conmigo con que los psicólogos damos mucho la tabarra con esto, pero no solo con padres y madres, sino también con los propios niños y con adultos que van al psicólogo y adolescentes que van al psicólogo, ¿no? Yo creo que una de las tareas pendientes que nos ha quedado a todos los de nuestra generación y más mayores que nosotros, el aprender a tolerar los errores y a tolerar que nos equivocamos, ¿no? Y muchas veces el error, cometer errores, nos genera unas emociones muy desagradables y muy paralizantes, ¿no? Tanto a nivel de tristeza, de decepción con uno mismo, así como a nivel de rabia. Hay gente que realmente se pone muy explosiva cuando comete errores o alguien le llama la atención porque hay algo que está mal. Y pienso que es algo que es muy importante trabajar con los más pequeños. El tener estos momentos de emoción desagradable no es algo malo, no hace falta saltar o hundirse en esta emoción, sino que es importante vivirla y aprender de ella, porque nos está diciendo algo, nos está diciendo, hey, así no se hace, necesitas pedir ayuda o necesitas planificar mejor o necesitas hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, te está avisando de que tienes que hacerlo de una forma distinta. Hay que aceptar estas emociones y para poder dar estos pasos, ¿no? Entonces, cómo aceptar esta emoción, cómo aceptar esta frustración, es algo que se tiene que ir entrenando desde que somos muy pequeñitos. Muchas veces con los niños lo que sale es, vamos a protegerlo porque pobrecito que no se sienta mal. No, hay que irlo entrenando. Y este tipo de juegos de construcción es una gran forma de entrenarlo porque podemos favorecerlo nosotros, incluso generando situaciones que veamos que les pueden frustrar y ayudándoles a gestionar esta emoción en el momento, pero también ellos solos con el juego van a tener que ir aprendiendo a gestionar esta frustración porque irán montando, no les saldrá, les quedará mal, no les quedará igual que el de la foto del cubo, ¿no? Que veía que salía un cubito, pues seguro que no les quedará igual. Entonces, eso les despertará ciertas emociones que van a tener que gestionar. Que si no saben gestionar solos, ahí tienen al adulto que podrá ayudarles a gestionar. Pero es muy importante que puedan ir trabajando estos pasos previamente cuando son pequeños, pues si no, llegamos a nuestra edad y, bueno, seguro que todos tenemos amigos que les pasa cualquier cosa, que cometen un error y ¡boom! Justo esto te iba a decir que, ostras, has dicho esto de que luego el adulto es el que tiene que hacer que el niño no se frustre tanto por haberse equivocado, que al final todo viene de niño. Si tú de niño aprendes que no tienes que enfadarte, no tienes que frustrarte, no tienes que montar una escena porque te has equivocado con algo, cuando eres adulto será cuando no lo hagas, porque si entras en ese bucle de que desde pequeño se te castiga, se te impone que lo tienes que hacer todo bien y que si te equivocas es algo malo, cuando llegas a ser adulto tienes el mismo vicio. Puedes acabar siendo un jefe tirano, puedes acabar siendo un padre tirano. No es necesario, o sea, no es lo que va a pasar siempre. Pero, ostras, si trabajamos esto desde pequeños, nos ahorramos muchísimos disgustos a lo largo del camino. Sí, sí, realmente sí. Nosotras siempre somos partidarias de desde bien pequeños, desde que empiezan a jugar, que cuando se frustren, porque al final la frustración es una emoción que todos tenemos y que nos sale, ¿no? Pero el aprender a aceptarla, a tolerarla, es lo que nos hace crecer y luego de mayores no tener estas reacciones. Entonces, la emoción en sí no es mala, lo que hay que trabajar es la conducta que va detrás de esta emoción. El qué hacemos al sentirnos así. Entonces, si desde pequeñito vas aprendiendo y, por ejemplo, esto, pues a través de las construcciones, a través de irte equivocando una y otra vez y tener a alguien que te vaya dando la pauta, que te vaya guiando a que te estás equivocando y no pasa nada, que la próxima lo conseguirás o no, y no pasará nada, o si no te queda igual que el del cubo, ¿no? Y esto hará que posteriormente podamos gestionar las emociones de una forma distinta. Y no solo la frustración, sino también otras emociones. Ayuda a aprender a gestionar emociones en general, ¿no? Porque al final, esto de que la emoción te invade, el aprender cómo calmarte, te sirve para la frustración, pero también para la rabia, ¿no? Te sirve un poco para todo. Son herramientas importantes. Lo que comenta aquí en el chat, robótica, motivación, enseñanza y creatividad. Para mí, creatividad, al final en mi trabajo la creatividad es
es fundamental. O sea, imaginarte cosas, fliparse en este aspecto. Creo que para los niños también lo es divertidísimo. O sea, yo cuando era pequeño me divertía un montón, pues yo me imaginaba mis mundos, creaba mis cosas, me encantaba hacer este tipo de juegos. Yo jugaba mucho con Legos, con Legos, con Playmobil, perdón. Muchísimo. Típico de, ¿quieres más de Lego o de Playmobil? Yo me montaba unas ferias, me montaba de todo. Con los hámsters que tenía en casa les montaba circuitos y cosas así. Me lo pasaba muy bien. Creo que es importantísimo fomentar este tipo de creatividad de los niños. Que no se estanquen solamente en esto es así, en blanco o en negro. Hay muchas cosas por imaginarse. Sí, sí, esto sin ninguna duda. Este tipo de juegos también favorecen mucho que sea el niño el que improvise, que quiere construir, cómo lo quiere construir, que le salga como le salga, ¿no? Y también un poco el aprender no solo a la creatividad de las propias ideas, sino al aceptar las ideas de los demás, a entrar en la creatividad del otro, al crear en equipo con otras personas, ¿no? El jugar de forma completamente libre con otra persona este tipo de juegos, es que ya no solo para los peques, también para los más mayores, es algo muy útil, porque al final aprendes como a colaborar dentro de la creatividad, a disfrutar de la creatividad del otro, a entendernos, a resolver conflictos entre los dos, a cada uno ir desarrollando toda esta parte. Y además, como bien decías en los comentarios, de algo que encima les motiva como para continuar, seguir, jugar, me equivoco, vuelvo y vuelvo y vuelvo y hago 20.000 historias nuevas, ¿no? Sí. Que Donde yo no creo puedo que llegar yo, que llegue el otro, trabajar en equipo, aprender. Es que, claro, ostras, a mí no se me da tan bien esto. Tengo unas ideas muy raras, muy divertidas, pero, ostras, no se me dan muy bien las manualidades. Como ha dicho una chica en el chat, Ana, yo trabajaba con maderitas con mi hermano y me lo pasaba genial. Hostia, a lo mejor a mí se me ocurre la construcción, pero mi hermano tiene más habilidad que yo para llevarla a cabo. Pum, entre los dos. Me parece que se puede trabajar muchísimas cosas, trabajo en equipo, colaborar, bueno, generosidad, compartir. Son conceptos que se pueden trabajar muchísimo con este tipo de juegos. sí, sin ninguna duda, la verdad. Todo lo que es juegos en los que pueden ir montando de forma colaborativa las dos personas, también les ayuda a los niños a irse desarrollando a nivel madurativo, ¿no? Porque haces todo el desarrollo de la interacción con los demás, de cómo interaccionas a nivel de habilidades sociales, a nivel de resolución de conflictos sociales con la otra persona, ¿no? Porque también habrá momentos, si están jugando dos niños, momento de pique, de ahora pongo la roja, ahora pongo la azul, no la roja, no la azul. Pues eso, el poder mediar este conflicto, ya es estarles dando una herramienta tanto a un niño como al otro para que posteriormente sepan cómo resolver estos conflictos en otros ámbitos cualquiera en los que no haya un adulto delante, ¿no? Al final estás favoreciendo que los niños tengan recursos a nivel social, a nivel motor, que decíamos antes, a nivel cognitivo, incluso puedes utilizarlo para trabajar habilidades de aprendizajes académicos para niños que tienen dificultades a nivel de comprensión del sentido numérico o de contar, pues necesitamos 4 piezas rojas, pues vamos a buscar las 4 piezas rojas, pues le estás trabajando el contar, o Bueno, vamos a hacer palabras escribiéndolas, pues puedes estar trabajando lectoescritura, es que puedes trabajar un millón de cosas a través de este material. claro, a ver, este es más de construcción, pero, ostras, si luego te pones con tecnología y entras ya con algunos robots, es alucinante, porque claro, coges y desde pequeño les enseñas directrices de programación, no a escribir código, porque al final, ostras, si no sabes escribir con un boli, va a escribir código con... No, pero, por ejemplo, les puedes enseñar a programar directrices para un pequeño robot. Por ejemplo, este robot, si tú lo pasas por encima de un código de barras, lo puedes utilizar con el mando a distancia como control remoto. ¿Sabes? Entonces, puedes hacer que con pequeñas instrucciones para un niño pequeño pueda él mismo programar un robot
para que lo lleve él por casa con el mando de distancia de la televisión. Eso tiene que generar un sentimiento de realización, de empoderamiento de ese niño muy fuerte, además de desarrollar conocimientos y conceptos que pueda haber hecho en clase de tecnología, por ejemplo. Sí, sí, a mí ahora me estás despertando dos cosas muy importantes a nivel de trabajo. Por un lado, que, bueno, yo soy muy inútil a nivel de informática, ¿vale? Para los que no me conozcáis, muy inútil a nivel de informática, me cuesta muchísimo. Y he llegado pues a mi edad con un trabajo que me hace la pobre Laia de Somni, que es la que es más estructurada a nivel de Excel y todas estas cosas, me rellena cosas para que yo las complete y se vuelve loca conmigo para conseguir que yo haga algo. Y pienso, ojalá de pequeñita hubiesen existido estas cosas para que yo hubiese tenido algo de motivación respecto a esto como para aprenderlo, porque ahora me sería muy funcional saber hacerlo. Ahora, en cambio, estoy mirando vídeos de YouTube y torturando a la pobre Laia para aprender a hacerlo, ¿no? Y para poder hacer algo funcional, ¿no? Ojalá me hubiesen podido introducir esta motivación respecto a estos temas a través de juegos así, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, pensaba toda esta parte de autorrealización al conseguir un robot que va solo por casa, ¿no? Que esto para un niño es lo más de lo más y que tú lo gestionas, ¿no? Toda esta parte de autorrealización a nivel motivacional y a nivel de autoestima es muy importante para un niño. Y esta autoestima después le afectará a todos los niveles, a nivel académico, a nivel de interacción social, a nivel de desarrollo personal, a nivel de creación de su propia identidad después durante la adolescencia y luego cuando sea adulto. Quiero decir que son cosas muy importantes, que evidentemente por el hecho de tener un robot no va a salir todo esto tan perfecto solo por el hecho de tener el robot, pero si favorecemos... Pero bueno, es un primer paso. Exacto, si favorecemos este tipo de juegos en el día a día de nuestros niños y favorecemos este tipo de emociones en nuestros niños, y la gestión de este tipo de emociones, a la vez que trabajamos también la gestión de las emociones más desagradables, como la frustración que decíamos antes, estamos trabajando un montón de cosas que podrían ayudar a ser la base de un desarrollo infantil muy importante, muy bien sostenido, ¿no? Para cuando vaya creciendo este niño o esta niña. Claro, es que claro, yo creo que a mí lo que me pasa, yo en el cole, en el instituto, hice un robot, uno, que se hacía con piezas de madera y tal, encima lo hice mal y en lugar de ir para adelante iba para atrás. Pero solo le hice uno. Nos hemos encontrado, o sea, me da la sensación de que estamos, nuestra generación, en teoría, una generación que ha nacido ya en la tecnología, que ha nacido en las redes sociales, y tenemos somos totalmente analfabetos tecnológicamente. Del todo. Creo que este tipo de cosas se deberían hacer desde pequeño, creo. No sé tu opinión, pero creo que se debería enseñar ya con este tipo de a programar, a gestionar este tipo de tecnología desde pequeño, para que llegues al mundo adulto y sepas moverte. Porque nos encontramos nosotros que a lo mejor tenemos que editar cualquier cosa y no sabemos lo que hay que hacer, tenemos que acabar tirando de tutoriales porque nos han enseñado esto desde pequeños. Y es algo totalmente útil en nuestra sociedad actual. Sí, y que al final tengas el trabajo que tengas, acabas necesitando ciertos conocimientos en todas estas cosas, porque, bueno, no me voy más lejos, me pongo en mi propia piel, ¿no? Que como psicóloga, en una carrera de psicología, en unos másters, en unos posgrados que he ido haciendo, tropecientos mil cursos, me enseñan mil recursos de cómo estar delante del niño o la niña, de cómo trabajarle mil objetivos, ¿no? Que son cosas muy importantes, evidentemente, para mi trabajo, pero al final yo si estoy trabajando en un centro de psicología, ya sea mi propio centro, como estoy ahora, o sea, un centro de otras personas, como la asociación en la que trabajaba antes u otros sitios, yo tengo que estar delante de un ordenador y tengo que interactuar con el ordenador y me tocará hacer, pues, que si facturas, que si horarios, que si agendas, cosas del día a día, cosas que son muy básicas, pero cosas con las que mucha gente de nuestra edad se pierde, ¿no? Y pienso que es importante también desarrollar todo esto en los niños. También porque al final son muchos estreses. Yo en mi día a día, mi trabajo como psicóloga es mi gran placer, pero los ratos de administración dentro de la psicología son una tortura, porque no sé cómo gestionarlo, ¿no? A nivel emocional, para mí son los momentos complicados.
Claro, ya imagino, o sea, al final es lo que decimos, que si no te han enseñado nada de esto a lo largo de tu vida, te lo tienes que enseñar tú solo y es un percal esto. Si coges ya al niño, además que a lo mejor hay muchísimos niños y niñas que querrían estudiar más carreras tecnológicas si desde pequeño les hubiesen enseñado lo que es. O que sobre todo que el uso de la tecnología fuera progresivo. Tú de pequeño utilizas estos robots, estas construcciones más infantiles, conforme vas creciendo vas utilizando otras que ya te enseñan más lenguaje de programación, más código. Cuando llegas a bachillerato te especializas más, pero has tenido una progresión, has tenido un conocimiento que te puede ayudar a saber si quieres estudiar eso, porque a lo mejor lo descartas por desconocimiento. Sí, la verdad es que sí, y yo creo que hay muchos niños que les favorecería mucho. Aparte de lo que decíamos antes, que toda esta parte motivacional, que al final a los niños muchas veces les traes un tema a trabajar y, y se lo llevas en una ficha escrita y el niño te mira con cara de qué palo, ahora me va a poner a hacer deberes. En cambio, le haces un cuestionario en un ordenador que tenga que ir apretando una tecla o la otra y las preguntas son exactamente las mismas, pero el niño las hace como si fuese algo divertidísimo. Y esto es una tontería, pero es una herramienta que funciona. Si en vez de ser un ordenador, encima es un robot que se mueve por la casa, ya los niños se vuelven locos. Claro. Entonces, es una herramienta muy importante y es algo, este punto motivacional, ya no solo por los beneficios a nivel psicológico que pueda tener como herramienta en sí el robot, las piezas de montaje o lo que sea, sino este punto motivacional sirve de herramienta para poder trabajar muchas otras cosas que no se trabajan directamente con el material en sí. Claro, lo típico de los deberes que son aburridos, que no los quiere hacer. Si haces que el niño quiera hacer los deberes, pues lo tienes todo arreglado. O sea, lo importante es poder adaptarse a los críos también. O sea, son ellos los que tienen todo el futuro por delante, vamos a poner las cosas fáciles. Exacto, Eh, totalmente de Julia, acuerdo. en esto que estamos hablando, porque es tu caso y eres más psicóloga infantil, pero ¿crees que es tarde o sea, ¿crees que hay edades para estos mundos? O sea, gente como de nuestras edades, como nuestros padres, para engancharse a la robótica, para engancharse a juegos de construcción y tal. ¿O crees que nunca es tarde? Yo creo que nunca es tarde. De hecho, eh, algún día tienes que hacerles una entrevista a alguna de mis compañeras de Somni de adultos o de adolescentes, a Judith o a Laura, Sería porque genial. seguro que ellas se podrán explicar muchísimo más que yo. Pero yo creo que al final nunca es tarde y este punto de motivación lo puedes encontrar con cualquier edad y te puede servir para un montón de cosas. Yo lo pienso, por ejemplo, los juegos de construcción que yo ahora cuando un niño me pide, juguemos a Lego o juguemos a... y me encanta, y es como, uy, vamos a jugar a Lego. Yo cuando era pequeña los odiaba, no me gustaban nada. En cambio ahora los disfruto. Seguro que con otros Claro. juegos mucho más desarrollados, especializados para adultos, me engancharía mucho más, que ni siquiera sé que existen, ¿no? Y seguro que esto pasaría con muchos otros adultos. Y seguro que también se pueden trabajar un montón de cosas a nivel psicológico con ellas. Mira, ya que sacas el tema, ¿cuál era tu juguete favorito de pequeña? Uf. Yo era muy de manualidades, de montar casitas para muñecos. Esto me gustaba mucho, lo de tener los muñecos, montar todas las casitas, las ciudades inmensas, montada por toda la habitación y por toda la casa. Luego mis padres me odiaban porque tenía toda la casa montada. Ya. Yo iba a cambiar, era un poco progresivo, pero más o menos yo empecé con lo que te he dicho antes, los Playmobil, yo montaba mis Playmobil, jugaba con ellos, me lo pasaba pipa. Cuando fui un poco más grande yo empecé con figuritas a montar, pintar, etcétera. Además, es algo que he alargado porque me parece, me relaja muchísimo. O sea, pero muchísimo. Ahora, bueno, pues puzzles, bueno, acabo de terminar un puzzle, ahora tengo otro para empezar. Son juegos de manualidades que, bueno, que me ayudan, que me van muy bien. Y bueno, no son, imagino que hay muchos más adultos como yo que les gusta esto. Y conforme he estado entrando en Lenovotics, he estado investigando, he estado viendo, claro, es que veo robots para adultos que son auténticas fábricas que puedes hacer. Es impresionante. Y lo que me hace pensar es, ¿y dónde estaba esto en bachillerato? O sea, cuando yo hice bachillerato. ¿O dónde estaban estas cosas cuando yo estaba en la ESO, haciendo tecnología? Pero bueno, suerte que la tecnología es algo que va avanzando, que lo que tenemos que intentar es que la educación avance en paralelo con esto.
para Sí, la intentar tanto la educación como... ¿Crees que hay, ahora que he dicho la educación, ¿crees que hay un futuro uniendo la psicología con las ingenierías, con las robóticas? Uf, yo creo que cada vez están saliendo más herramientas a nivel de trabajo psicológico que son tecnológicas. De hecho, ya están saliendo muchísimas cosas para trabajar dificultades relacionadas con aprendizaje, dificultades relacionadas con TEA, con TDAH. Hay muchísimas aplicaciones de móvil y cosas así que están muy relacionadas con estos juegos y yo creo que funcionan muy bien. Entonces, yo creo que sí, que cada vez van a ir saliendo más cosas y la verdad es que todo lo que salga, al menos nosotras vamos directas a cogerlo porque nos están resultando muy buenas herramientas. Con los niños funcionan muy bien, sobre todo a nivel, lo que decíamos antes, motivacional. Los niños se enganchan tanto que te sirven, una misma herramienta te sirve muchísimo, ¿no? Si no siempre estás tú creativo y buscando ¿qué puedo hacer más para trabajar esto? Porque ya no sé cómo trabajarlo con este niño o con esta niña. Y cuando de golpe encuentras una herramienta que el niño o la niña disfruta a muerte, es genial porque puedes darle de sí tanto como quieras y estar sesiones y sesiones jugando con lo mismo, pero de formas distintas y trabajando un montón de cosas con ese niño o esa niña, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que vaya más, pero la verdad es que sí que están saliendo muchas cosas. Entonces, ¿lo recomendarías también para los padres, para tenerlo en casa, para jugar con Por sus propios, supuesto, con sus hijos? Ya no solo a nivel terapéutico, que está muy bien, está, tener estas opciones, salirse un poco de la terapia convencional, de lo que se piensa la gente que es la terapia convencional, el diván y hablar, sino terapias basadas en el juego y todas estas cosas, y además que estén en casa. por supuesto, por supuesto. Nosotras desde Somni, la verdad es que estamos un poco alejadas de esa terapia convencional, todas nosotras, pero sobre todo la parte infantil, que es la que yo más conozco, todo lo que hacemos Laia y yo, es basado 100% en el juego, siempre. Todo nuestro trabajo está basado en el juego, porque si no tienes un niño motivado, no vas a trabajar nada. Y los niños se motivan jugando. ¿Y cómo interaccionan en el colegio con otros compañeros? Jugando. ¿Cómo todo es a través del juego? Entonces, si no trabajas a través del juego, si no le enseñas a jugar, si no aprende jugando todos los otros objetivos, no te va a servir de nada. Entonces, todo es a través del juego. Y nosotros a los padres siempre les decimos que todo lo que nosotros trabajamos, nosotros en terapia veremos al niño que 1 hora a la semana o 1 hora cada 15 días, trabajaremos un montón de cosas, pero todo lo que trabajamos nosotras, si se puede ir trabajando cada día en casa con los padres, estupendo. Y si encima encuentras herramientas con las que los niños lo vayan trabajando ya por sí solitos, ya sin la necesidad de que los padres estén encima todo el día, que evidentemente este tipo de herramientas, si hay un adulto al lado que le ayude pues, a gestionar las emociones en el momento que saltan, a hacer todo este procesamiento de cómo tienen que hacer la planificación, cómo tiene anticiparles cuando van a tener que estar muy atentos, ayudarles a contar si tienen unas dificultades a nivel matemático, ¿no? Todas estas cosas. Si hay un adulto encima, pues es mucho más fácil que el niño esté como más concentrado con su dificultad en sí. Pero lo puedes hacer a través del juego y mientras estás jugando. Dame 4 fichas rojas y el niño ya está esforzándose por contar a 4. Pero el rato que está solo el niño jugando, que si es una herramienta que es motivacional para el niño la irá a buscar para jugar solo, también es rato que el niño está trabajando todos estos objetivos terapéuticos por sí solo y que los padres pueden estar en otro sitio tan tranquilos y no tienen que estar pendientes de que el niño lo esté trabajando. Entonces, claro, son herramientas muy útiles para tener en casa. ¿Crees que esta supervisión que has comentado, sobre todo para la gestión emocional, es algo que, digamos, se diluye o sea, con la edad está claro que se debería diluir, pero con el tiempo, digamos, al cabo de las semanas y tal, es algo que lo verías con un resultado inmediato, es porque los padres ya no tengan que estar tan encima de los hijos para controlar este tipo de emociones o deberían estar controlando siempre? A ver,
yo creo que hay niños que de por sí tienen más facilidad de gestión emocional, bueno, primero de identificar estas emociones, irlas aceptando y poco a poco irlas gestionando, ¿no? Porque al final el aprender a gestionar las emociones es un aprendizaje largo. Entonces, hay niños que tienen más facilidad y niños que les cuesta mucho este aprendizaje de gestión emocional porque realmente viven las emociones de una forma muy intensa o tienen menos herramientas de solución de problemas o lo que sea, entonces realmente viven estas emociones con una intensidad que no es la misma que otros niños y por lo tanto les costará muchísimo más gestionarlo, ¿no? Entonces, cómo tú puedes irte apartando para que el niño vaya haciéndolo por sí solo, depende mucho del caso, es una pregunta muy difícil. Depende mucho del caso y sobre todo requiere observar mucho cómo el niño o la niña lo está gestionando en ese momento, ¿no? Yo siempre recomiendo que los padres estén un poco al tanto porque todo lo que puedas anticiparle y ayudarle a identificar la emoción en el momento que surge, ya les estás como ayudando a dar el primer paso para que puedan gestionarla luego por ellos solitos. Entonces, si no les ayudamos en este primer paso, si no estamos un poco con el ojo puesto, lo pillas ya explota, en el momento de explosión, desbordado, ya no saben qué hacer, entonces por mucho que vayas, ya todo lo que vas a poder hacer es abrazarlo y calmarlo y decirle que es normal que esté triste y hasta que baje y entonces ya sí que podrás hablar qué es lo que ha pasado. Pero claro, si lo pillas en ese momento álgido, no le estás ayudando a gestionarla, le estás ayudando a bajar un poco de la explosión. Entonces, si puedes pillarle desde el primer momento, podrás trabajar toda esta gestión para no llegar a la explosión, para que baje antes, ¿no? Entonces, Vale. es un trabajo muy progresivo y depende mucho del niño, depende de cómo esté gestionando las emociones, de si las identifica por sí solo o no, depende de muchas cosas. Nosotras para eso siempre damos como mucha pauta a la familia de cómo hacerlo en función del niño y lo que nosotras vemos en terapia. Entonces, de en qué momento es importante intervenir, cómo hacerlo, cómo participar en ese momento, cuándo aparecer, cuándo es mejor dejarlo solo, ¿no? Para que los niños y las niñas tengan ese momento de ir aprendiendo a hacerlo de forma autónoma, pero de una forma progresiva, porque no se aprende no se nace con todo aprendido, vamos. No, desde luego. Y para ir acabando, me gustaría que como que nominaras, que me propusieras a otra persona. Antes me has comentado tus compañeras de Somni, más de adultos, o si quieres cualquier otra persona, para hacerle una siguiente entrevista e ir creando así una cadena de entrevistas basadas en psicología, en robótica, en educación. Así, Vale, pues, igual que esta, para intentar ayudar, para intentar dar consejos o dar a conocer conceptos que nos pueden ayudar o que pueden ayudar a padres, a hijos o adultos que quieran meterse en este mundillo. vale, a ver. Yo creo que mis compañeras, bueno, yo creo que lo que te proporcionaría Laia sería muy parecido a lo que te proporcionaría yo a nivel infantil, pero tanto Judith como Laura seguro que estarían encantadas de hacer una entrevista y de explicaros un poquito toda la parte de adolescencia y adultez, todo lo que se puede trabajar, que yo no tengo tanta idea. Pero la primera que me ha venido a la mente ha sido Ana Palacios, que es una compañera psicóloga que está muy especializada en ocio terapéutico y creo que en eso os podrá dar muchas ayudas de todo lo que se puede trabajar a través de ocio terapéutico y a través de las actividades lúdicas. Y por tanto, toda esta parte que hablábamos de la motivación para los aprendizajes, etcétera, creo que os podrá dar mucho juego y que os podrá explicar muchas cositas. Pues, Ana, si nos has visto o si nos estás viendo ahora, invitadísima, me pasa su enlace, Te o sea, pasaré su su contacto y Instagram. todo para que puedas hablar con ella, pero Le seguro diremos que que has estará sido tú. encantada o eso espero, Ana, si estás por aquí. Y yo creo que podrá darte muchísima información también. Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias por todo. La verdad es que me ha encantado. Creo que se ha aprendido muchísimo, hemos explicado un montón de cosas. Y si, bueno, si quieres recordar dónde, Somni, dónde estáis y a qué os dedicáis, es un buen momento.
Bueno, ya os lo he explicado antes, ¿no? Hacemos un poco todo lo que es psicología para todas las edades, todo tipo de psicología, eh, tanto para los más peques como para adultos, ya que somos 4 profesionales que cubrimos todo el abanico de edades y un poco lo que buscamos es poder atender las necesidades de las personas en todos sus entornos, ya sea a nivel de dificultades de aprendizaje para los más peques, a nivel emocional, a nivel conductual o en adultos a nivel laboral, porque también tenemos talleres de team building para empresas. Intentamos cubrir un poquito todo y lo hacemos a través de psicología individual, talleres terapéuticos, extraescolares terapéuticas, hacemos un poquito todo. Ya Bueno, sabéis, pues estamos en Vilanza de Mar y nos podéis encontrar aquí en Instagram, nos escribís y estamos siempre pendientes. está ahora arriba en el chat con nosotros. Pues muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado, a los que nos habéis visto, que habéis sido bastantes más de los que nos esperábamos. Sí, 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 Y, muchísimas gracias a todos. y bueno, os vemos en otra entrevista. Muchísimas gracias, Cristina. A vosotros. Adiós, gracias. Hasta luego.